Amigos, vamos a platicar sobre las modalidades de inversión que nuestro proyecto de comunidad FinTech promueve. Quiero aclararles que hay muchísimas formas de invertir, muchas estrategias, muchos enfoques, pero considerando que estamos trabajando con personas que están empezando a involucrarse en las inversiones financieras, hay que reconocer que pues hay inversiones con más certeza, con menos fluctuación, con más seguridad, sin dejar de reconocer que cualquier tipo de inversión financiera tiene sus riesgos. Pero evidentemente no es lo mismo comprar una casa para rentarla, el riesgo que eso tiene, contra el riesgo que tiene comprar Bitcoin, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en la plataforma FinTech, aunque siempre vamos a hablar de muchos tipos de inversiones y de instrumentos, hay tres ejes en los cuales vamos a concentrar nuestra propuesta de estrategia. En primer lugar, quiero decirles que la herramienta denominada fondos de inversión cotizados en español es tal vez un término aceptable, mucho más conocido por su nombre en inglés. Desgraciadamente hay que decirlo, aun cuando nuestra comunidad FinTech está enfocada en todos quienes somos de habla hispana, hay que reconocer que en el mundo de las finanzas hay muchos términos que o no tienen una traducción lógica en el español o simplemente la traducción no es conocida. ¿Ok? Entonces, en este caso, los ETFs son sus siglas en inglés, son los Exchange Traded Funds, pues se propone la traducción de fondos de inversión cotizados. ¿Y qué representan? ¿Qué significan? Son conjuntos de acciones que una empresa acumula en un fondo común. El ETF es una especie, imagínense que es un fondo común. Y los ETFs existen en distintos sectores de la economía o por distintas especialidades de tipos de empresas y acciones. Les puedo decir que, por ejemplo, hay un ETF, o bueno, hay muchos, pero hay ETFs que siguen acciones de empresas de cannabis, por ejemplo. Hay ETFs que quien los coordina promueve empresas con responsabilidad social, empresas que no utilizan, que tienen un compromiso con el medio ambiente, empresas que se dedican al sector del petróleo o empresas que no tienen nada que ver con el sector del petróleo. O sea, aquí los ETFs son conjuntos de empresas, conjuntos de acciones de empresas con alguna característica que las hace común. Y hay empresas que coordinan estos ETFs, cobran un costo de administración, pero te permiten, recordarán si vieron el video de los fundamentos, te permiten diversificar tu inversión, porque cuando compras una acción o un título de un ETF, estás comprando 100, 20, 30, 200, 500 acciones distintas. Con un solo título de un ETF que compres, estás diversificando tu inversión en tantas acciones como incluya el ETF. ¿Ok? Habrá otros módulos muy especializados en ETFs para explicarlos, pero como herramientas de inversión recomendamos utilizar los ETFs porque nos permiten diversificar el riesgo, diversificar la inversión y pues distribuir el riesgo mucho más ampliamente. ¿Ok? La segunda familia de instrumentos de inversión que vamos a promover intensamente es el de la inversión inmobiliaria. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué vamos a comprar? ¿Una casa o una oficina? Sí, pero a través de un instrumento financiero, que son las fibras para México, por lo menos. En los distintos países tienen distintos nombres, pero vamos a utilizar el ejemplo de México. Las fibras, fideicomisos de bienes raíces. ¿Y qué significa? Significa la inversión en equipo en bienes raíces. O sea, los fideicomisos
compran inmuebles y los rentan. Y tú lo que compras al comprar un título de una fibra es una parte de todos esos inmuebles y por obvias razones tienes dos tipos de utilidad o beneficio. La utilidad de la renta y la plusvalía de los inmuebles. Tenemos un módulo especial para fibras, ahí lo vamos a explicar con más detalle, pero bueno, esta es la segunda familia de inversiones que vamos a proponerte que utilices por ser una inversión bastante estable. La fibra representa el valor de inmuebles y aun cuando, suponiendo no les vaya bien en las rentas en algún periodo de tiempo, finalmente siempre van a tener el valor de los inmuebles como garantía. Y la tercera familia de inversiones que te vamos a proponer es la de acciones individuales, sí, pero de aquellas empresas que tradicionalmente distribuyen dividendos. ¿A qué nos referimos? Cuando tú compras una acción de una empresa, puedes tener utilidad por dos vías. Si la acción sube de precio, tienes una utilidad obviamente, compras una acción en 100 pesos, hoy vale 200, ganaste 100. Pero también muchas empresas distribuyen dividendos entre sus accionistas, o sea, una parte de sus utilidades. Por ejemplo, Apple, la empresa Apple, que es una de las empresas más grandes del mundo, cuando tú compras una acción tienes derecho a recibir dividendos. Estos se reparten de forma periódica, normalmente de forma trimestral. Y pues bueno, si guardas por mucho tiempo las acciones de este tipo de empresas, no solo apuestas o tienes la expectativa de tener utilidades porque la acción suba de precio, sino también por los dividendos que nos entregan periódicamente. Como socios de la empresa tenemos derecho a las utilidades y estas se dan a través de los dividendos. Cabe aclarar que no todas las empresas distribuyen dividendos, eso lo analizaremos en un módulo más a profundidad, pero sí hay información suficiente como para saber qué empresas distribuyen dividendos. Incluso, fíjense, recordando el tema de hace ratito, hay ETFs especializados en empresas que distribuyen dividendos. Entonces, podemos comprar acciones individuales para obtener dividendos como si comprásemos acciones de Apple, o podemos comprar acciones de un ETF especializado en dividendos, ¿ok? Entonces esas son las tres grandes familias que vamos a proponerles utilicen en sus estrategias de inversión para diversificar su estrategia financiera. Los ETFs o conjuntos de acciones, las fibras o acciones de empresas inmobiliarias, y 3, acciones individuales de empresas que distribuyan dividendos de manera relevante, ¿ok? Les recuerdo y les reitero, hay muchísimas formas de invertir. Hay muchas estrategias que uno puede implementar. Pero reitero, desde la experiencia que tenemos, para quien está empezando, para quien quiere construir un patrimonio realmente de largo plazo, estas tres herramientas son de las más seguras y de las más importantes para lograrlo. Siempre con el comentario de que nada en inversiones financieras es 100% seguro, pero sí puedes disminuir tu riesgo cuando diversificas, y estos instrumentos te permiten diversificar con cierto nivel de seguridad tu inversión. Les recuerdo, siempre estamos a sus órdenes, nuestro correo, nuestro WhatsApp. Muchas gracias por su atención en este video, en este módulo.